Estimados alumnos, estimadas alumnas de la Cátedra de Relaciones Humanas, de la Escuela de Bibliotecología, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, les envío a todos, a todas, mis saludos, mis deseos de que estén muy bien o que estén lo mejor posible en este contexto en el cual estamos viviendo, que es un contexto sumamente difícil, que es un contexto sumamente complicado. Así que a tomárnoslo con la mayor inteligencia, con la mayor sabiduría, con la mayor serenidad posible, ¿sí? Yo estoy también aprendiendo, como todos, a adaptarme a un contexto que ha cambiado mucho. Y justamente la clase de hoy va a tener mucho que ver con ese concepto, con el concepto de la adaptación. Y ya van a ver por qué, ¿sí? Bueno, yo pronto les voy a estar enviando algún tipo como de cronograma reorganizado a partir de nuestra realidad. Hoy es 17 de abril. En nuestro cronograma originario íbamos a estar como en la unidad 2. Por eso digo que nos vayamos tranquilizando. Estamos empezando la unidad 1. Espero que vayan teniendo acceso a los materiales teóricos que hay para leer. Yo creo que lo más ordenado de nuestra cátedra justamente tiene que ver con que en el aula virtual ustedes tienen todos los materiales. Y ahora, de a poco, van a ir recibiendo también estas clases que van a ir acompañando esas lecturas y que bueno, ojalá que sean lo más claras posibles o ojalá que ayuden a ir descubriendo lo central también de cada una de las unidades o de los textos, quizás de temáticas que no son tan específicas para ustedes o que son poco esperadas para ustedes. Bueno, vamos a arrancar. Ustedes en la unidad 1 tienen dos textos muy bonitos de un autor que se llama Juan del Val. Miren, yo estoy aprendiendo a usar estas tecnologías y he logrado algo que no sabía que podía llegar a hacer, que es tener como mi pizarrón y la posibilidad de verme yo. Entonces les decía, tienen un autor que se llama Juan del Val, que tiene una serie de textos que me gustan mucho. Y que tiene uno en particular, el capítulo 1, que habla del puesto del hombre en la naturaleza y que hace un lindo raconto de cómo el ser humano ha llegado a la posición a la que ha llegado. Y habla como de algunos conceptos que son centrales para entender nuestro comportamiento, el comportamiento humano, digamos, en el marco mucho más amplio de lo que es el comportamiento de todos los seres vivos. No lo dice Juan del Val, sino que lo dice Fernando Savater en otro texto, que el ser humano lo han visto como de dos perspectivas históricamente. Las perspectivas más religiosas, yo voy a hacer así, wow, como si fuesen dos polos, ¿sí? Es decir, las perspectivas más religiosas ¿cómo lo han visto el ser humano? ¿Sí? Si piensen ustedes los que hayan tenido algún tipo como de educación, más de corte religioso. En general las perspectivas más religiosas, la tradición judeocristiana, al ser humano lo ve como ¿qué? Y como una divinidad caída, ¿sí? O sea, el ser humano sería como la caída de la divinidad. Habríamos sido hechos como imagen y semejanza de seres superiores a nosotros, de seres trascendentes a nosotros, de seres divinidades. Y nosotros vendríamos a ser como una versión frágil de esos seres omnipotentes, de esos seres omnisapientes, ¿sí? Y nosotros vendríamos a ser como la versión caidita. Pecamos,
comimos manzanas que no tendríamos que haber comido, entonces la muerte nos acecha, la fragilidad, somos seres que nos vamos a extinguir en nuestras vidas individuales. ¿Por qué? Porque habríamos como caído con respecto a esa posición tan extraordinariamente omnipotente de las divinidades. Esa es una perspectiva religiosa. Pero seguramente también habrán escuchado la versión de que nosotros en realidad venimos de los monos y somos como una versión mejorada de otros seres biológicos. ¿Sí? Entonces ese es más bien el discurso evolucionista. ¿Sí? Es decir, no somos una creación, no somos una creación divina, sino que más bien hemos sido como el producto de un proceso, de una evolución de las especies, de una evolución histórica que han tenido las distintas especies. Dentro de todas las especies nosotros vendríamos a ser como la especie con mayores capacidades adaptativas, la especie que ha logrado tener una mayor capacidad de desarrollo evolutivo, con más capacidad. Bueno, este discurso, que es el discurso evolucionista, por supuesto que este es el discurso que viene por el campo de las ciencias, ¿sí? Es decir, las ciencias biológicas. Ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de Darwin. Es decir, las ciencias han ido ya no adoctrinando, construyendo una mirada mítica o una explicación mítica de los fenómenos humanos, sino que la ciencia lo que lo caracterizan es que es un discurso que busca dar pruebas de los enunciados o de las argumentaciones que define, ¿sí? Entonces, evidentemente que la psicología es una disciplina que se entronca en la tradición científica, es decir, que busca dar una explicación y busca bases sólidas a los enunciados que realiza. Por eso, por supuesto, es que es bastante lógico entender que entre el discurso científico y el discurso religioso, bueno, son discursos que no necesariamente siempre han tenido encuentros, sino más bien, históricamente, hay como enormes desencuentros. Y en algún punto, esto tiene que ver con que justamente digo, la condición humana siempre, eso sí es como una constante, es decir, la condición humana siempre está tratando de dar una explicación a los fenómenos. Si nosotros siempre estamos haciendo como ciertos esfuerzos para tratar de comprender mejor lo que es nuestra condición como especie. Ahora bien, esas explicaciones han sido de modos más bien míticos, uno diría, es decir, sistemas de creencias que tienen una fuerza enorme, pero que no necesariamente son fácilmente sustentables desde una perspectiva lógica, racional, ¿sí? Es decir, si uno dijese, no, fuimos creados por Dios, las perspectivas creacionistas. Bueno, ese es un sistema de creencia absolutamente válido como sistema de creencias individuales de cada persona. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza una disciplina científica? Lo que caracteriza a las ciencias es que hay una dimensión epistemológica, es decir, hay una dimensión en términos de conocimiento que nosotros tenemos que poder distinguir los conocimientos de corte científico de otros conocimientos que son de corte del sentido común, conocimientos que construyen y que son parte de nuestros bagajes culturales, pero hay una disciplina, yo siempre voy diciendo palabras que a veces son un poco complejas, pero que es como lo central de esta materia, es decir, el ir enriqueciendo como nuestro bagaje de conceptos que nos tienen que ayudar a pensar las cosas. Hay una disciplina que se denomina la epistemología. Entonces, ¿qué es la epistemología? La epistemología es una disciplina que justamente estudia, porque eso significa logos, es el estudio, logos, la palabra logos es del griego, y es el estudio. ¿Y el estudio de qué? Episteme
Episteme es ciencia, saber, ¿sí? Conocimiento. Entonces, el estudio de qué es lo que nosotros consideramos que es un conocimiento científico. ¿Se comprende? Entonces, la epistemología es una disciplina que justamente está abocada a poder reflexionar sobre los distintos tipos de conocimientos que existen y poder también discriminar, en el sentido de poder diferenciar qué es lo que nosotros consideraríamos un conocimiento científico del que no lo es. Miren, estos conceptos uno podría decir, oh, qué abstracciones tan grandes. No solamente se trata de una cuestión abstracta, sino que después se trata de cuestiones que en la vida cotidiana son de un enorme significado para la vida cotidiana. Es decir, piensen ustedes en este momento cómo están de moda un concepto que es el concepto de las fake news, ¿sí? En una sociedad en donde la información desborda, en una sociedad en donde la cantidad de información que circula por las redes, por los sistemas de comunicación actuales son gigantescas. Una sociedad en donde el poder de los medios de comunicación es gigantesco, pero que además van cambiando y van cambiando medios de comunicación enormemente. Entonces, en este contexto histórico, con más razón nosotros tenemos que poder tener claridad conceptual de qué es lo que significa un concepto central como es epistemología. Es decir, comprender que los saberes son múltiples, que circulan saberes de distintos tipos y que uno necesitaría tener claridad de que no todo saber se sostiene de la misma manera, porque no todo saber responde a los mismos métodos de constitución, ¿sí? Es decir, básicamente lo que diferencia a los saberes es los modos con los cuales nosotros hemos llegado a constituirlos, ¿sí? Es decir, fuimos creados por un ser superior. Ese es un tipo de saber, un tipo de enunciación que tiene bases que son profundamente emocionales, que tienen que ver con construcciones populares, históricas de nuestra condición humana, porque los seres humanos, como hemos construido desde que el mundo es mundo, hemos construido explicaciones míticas para todas las cosas significativas e importantes de nuestras vidas, pero ese tipo de saberes no son saberes científicos, no son saberes que se puedan sustentar con facilidad y además básicamente no son saberes falsables, que esa es la principal característica que diferencia un conocimiento científico de un conocimiento que no lo es. ¿Qué quiere decir que sea falsable? Quiere decir que nosotros podamos dar cuenta de cómo hemos llegado a la elaboración y a la constitución de ese saber, y otras personas también podrían intentar confirmarlo o refutarlo. ¿Se comprende? Es decir, confirmarlo o refutarlo. Entonces, piensen ustedes esto que yo decía, en estas épocas actuales, ¿cuántos saberes circulan y cómo a un profesional que va a ser un profesional ligado a los saberes, a su acumulación, a su transmisión, tiene que poder tener conceptos importantes para diferenciar cosas, ¿sí? Para diferenciar una fake news de una fuente, comprender de qué se tratan las fuentes, comprender la lógica del método científico o la lógica de las comunidades científicas, sin idealizar tampoco el concepto de lo que es la ciencia, que en algún momento hubo todo un proceso de idealización, pero sí pudiendo llegar a comprender que nosotros podemos llegar a ciertos enunciados de modos muy apegados al sentido común, o podemos llegar a enunciados a partir de procesos mucho más rigurosos, mucho más objetivos, entre comillas, para llegar a ciertas enunciaciones o a ciertos saberes, y que en realidad el concepto más importante es que esta entre supuesta objetividad es una objetividad producto de la intersubjetividad.
Es decir, ¿qué es la objetividad? En realidad la objetividad es que haya intersubjetividad, es decir, que haya muchas personas que participamos en la construcción de determinados saberes, que los discutimos, que los ponemos en tensión, y eso es en realidad una comunidad científica. Una comunidad científica es un contexto en donde las personas, los seres humanos, interactuamos, construimos colectivamente determinados saberes, construimos colectivamente determinados conocimientos y tenemos la capacidad también para poder poner en tensión algunos de esos conocimientos. Y además, esos conocimientos empiezan a ser conocimientos con más base, con más rigurosidad, si somos capaces de demostrar con qué procedimientos, es decir, con qué metodología hemos ido llegando a elaborar las conclusiones que elaboramos. ¿Sí? Bueno, un profesional que atraviese la Facultad de Filosofía y Humanidades, y ustedes van a ser profesionales que van a atravesar una facultad como Filosofía y Humanidades, tienen que conocer algunos de estos conceptos que son centrales para una formación como un profesional en el campo de las filosofías y humanidades, aunque después sea más específico cada uno de nuestros títulos. Pero tenemos que tener algunos conocimientos teóricos básicos para tener en mente como herramientas para pensarnos después como profesionales. ¿Sí? Es decir, uno por ahí puede pensar, oh, qué abstracto esto, epistemología, ¿para qué me sirve saber qué es la epistemología o que existe la epistemología? Nos sirven como herramientas teóricas porque lo más importante para el actual profesional es tener algún tipo de teoría que te ordene la realidad. ¿Se comprende? Teorías que te ayuden a ordenar la comprensión que nosotros tenemos del mundo. ¿Sí? Bueno, entonces, yo les decía, no es raro que haya habido muchas discrepancias entre los discursos cientificistas y los discursos religiosos. Así como hay discrepancias en algunos puntos, también empieza a haber concordancias cuando en definitiva tienen cierta claridad de que se tratan de campos epistemológicamente distintos y saberes epistemológicamente distintos. ¿Sí? Entonces, ahí también pueden llegar a haber cierta concordancia cuando en algún punto ya no están disputándose algunas cuestiones, sino que efectivamente pueden empezar a reconocerse de maneras diferentes. Entonces, yo no estoy haciendo una apología de los saberes cientificistas, es decir, no estoy quitándole valor a los saberes de sentido común. Lo que estoy haciendo es pudiendo por lo menos discriminarlos con claridad. Piensen ustedes en esta época de fake news, si uno hiciese caso a todas las recomendaciones que van circulando por los medios de comunicación. Es decir, bueno, que tómese un whisky o 2 whisky o 3 whisky porque tiene no sé qué graduación alcohólica, mata el coronavirus, no sé qué. Nos emborracharíamos todos. A mí no me parece tan tremendo pegarse una linda borrachera, pero de ahí a pensar que cada uno de esos enunciados se sustenta, no es lo mismo. Entonces digo, que uno tenga criterios epistemológicos significaría que uno pudiera decir, bueno, pero a ver, ¿y qué estudio hay? ¿Hay algún experimento hecho con esto? Tal vez me parezca razonable incluso alguna de estas cosas, pero muchas de esas cosas que tal vez me parecen muy razonables, tal vez se asienten en aspectos muy, muy prototípicos de la condición humana, que es que nosotros necesitamos fantasear, necesitamos respuestas que a veces sean como omnipotentes o necesitamos satisfacer esa necesidad de calmar la angustia tremenda que esta situación puede estar generando. Entonces uno tal vez le viene muy bien pensar que bueno, si yo me tomo un vasito de whisky esto a mí no me va a pasar, o si yo me hago unos vaos con agua caliente yo ya estoy fuera de todo peligro. No, no es tan simple. Seguramente no es tan simple. Ojalá existiera una cosa así de simple, pero pareciera ser que no lo es. O pareciera ser también que no todos los gobiernos están tomando las mismas medidas y pareciera ser que les está yendo mejor a los gobiernos que justamente quizás han tomado decisiones políticas en base a saberes sanitaristas y no tal vez a otros sistemas de creencias. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Bueno, que efectivamente no todo saber se construye de la misma manera y que quizás poder reconocer la complejidad de algunos saberes y su sentido social y el sentido que
que las ciencias también le han ido aportando a nuestras comunidades y a la comprensión más compleja de algunos fenómenos humanos es interesante, ¿sí? Entonces yo les decía, como una perspectiva o discursos del ser humano como un ser caído y otros discursos evolucionistas que en realidad en vez de acercarnos tanto a los dioses nos acercan más a los otros animales. Bueno, somos unos monos un poco más complejos, somos unos mamíferos un poco más un poco diferenciados de otros mamíferos, con algunas características que nos diferencian, pero básicamente como esta perspectiva vendría como una perspectiva que en vez de acercarnos a la omnipotencia divina, aunque por caída, nos acerca más a un sustrato como biologicista, nos acerca más a un sustrato como evolucionista y nos golpean un poco nos golpean un poco el ego o el narcisismo. De hecho, Sigmund Freud tiene una frase muy, muy famosa. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, ¿sí? Una de las corrientes que fue muy significativa para la constitución del campo de la psicología en el siglo XX. Y Sigmund Freud tiene una frase muy famosa que dice que hubo como 3 grandes afrentas al narcisismo humano, ¿sí? El narcisismo es justamente esta idea de creernos sujetos elegidos y ser, como quien dice, el centro del universo. Entonces dice, esas 3 grandes afrentas fueron cuando llegó la teoría de bueno, Copérnico se llama, la teoría de Copérnico. Mi memoria ya van a ver que es frágil, pero acá, bueno, la idea es quedarse con algunos conceptos. Es decir, la idea de Copérnico fue el astrónomo que propuso ya no las ideas de Ptolomeo, más antiguo, egipcio, las ideas de que el Sol gira alrededor de la Tierra, que es lo que obviamente nosotros vemos todos los días, sino que al contrario, es la Tierra la que está girando alrededor del Sol. Entonces por eso se dice, fue un giro copernicano. Epistemológicamente, en términos de conocimiento, en términos de saber, en términos de comprensión, hicimos un giro gigantesco de pensar que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, que es lo que nuestros sentidos nos evidencian. Nosotros todos los días, ahora de hecho yo miro a la ventana y yo veo que la luz va corriendo así porque como que el Sol se va corriendo. Yo no veo que mi Tierra se esté moviendo. Yo veo todo muy estático acá. Pero fue un giro copernicano. Copérnico postuló, pero no es que lo postuló porque se le ocurrió, sino porque las evidencias de ciertos estudios de la física, de la astronomía, requerían un cambio epistemológico. Requerían reconvertir una teoría que estaba instalada, porque esa teoría ya no estaba explicando bien muchos fenómenos que estaban requiriendo de explicación. Es decir, si el Sol es el que gira alrededor de la Tierra, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay distintas estaciones en el año? ¿Por qué todos los días cambia, aunque sea un poquito, los grados de la luz y la forma en que la luz llega hasta nuestro planeta? ¿Por qué hay estaciones? ¿Por qué invierno? ¿Por qué verano? ¿Por qué otoño? Y por supuesto que esto ya tiene que ver con Ptolomeo, Copérnico. Ptolomeo también se inscribe dentro de lo que ha sido la tradición de los saberes científicos. Es decir, Ptolomeo en la antigüedad clásica ya es un personaje que lo que viene justamente es como empezar a dar explicaciones de los fenómenos de la física, a los fenómenos de la naturaleza que se van alejando de los sistemas de creencias míticos del momento. Entonces, la ciencia se ha ido construyendo a partir de construcciones teóricas que van tratando de dar explicaciones a los fenómenos de la naturaleza física, humana, de dar explicaciones que se alejen de las explicaciones más míticas, pero al mismo tiempo la ciencia nunca es verdad definitiva. El discurso religioso más bien lo que postula son dogmas, creencias que es
creer o reventar, digamos, es decir, es un sistema de creencia en donde el dogma tiene la fuerza justamente de que se está esperando una adhesión a un saber, pero una adhesión más bien acrítica, es decir, bueno, ¿por qué? Porque yo lo creo. En cambio ya la tradición del saber, piensen ustedes, desde el nacimiento de la filosofía, desde el nacimiento después paulatino de las ciencias de la naturaleza, desde el nacimiento de las ciencias biológicas, es todo un sistema de empezar a dudar sistemáticamente de lo que son los enunciados míticos y empezar a buscar, y eso sí caracteriza el discurso y a toda ciencia, a buscar evidencias empíricas para lo que se dice. ¿Sí? Entonces, Copérnico, también dentro de esta tradición científica, da un giro copernicano, porque lo que hace es postular una nueva teoría, postular una explicación de los fenómenos distinta a los habitualmente aceptados. Y en esa postulación Freud dice, bueno, es un daño al narcisismo porque si el mundo se pensaba que era el centro del universo, fue también empezar a descubrir que nuestro planeta no es centro de nada, sino que en algún punto anda boyando en un universo más grande alrededor del Sol. Y ya sabemos que encima, bueno, ni siquiera el Sol es el centro del universo, sino que el Sol es un elemento más dentro de montones de cosas que están circulando en esto extraordinariamente infinito e inimaginable, tal vez inabarcable por nuestra mente. Después de Copérnico, dice Freud, el segundo ataque fue la teoría de Darwin, la teoría de la evolución de las especies. Bueno, no seremos el centro del universo, pero al menos somos una especie privilegiada, somos una especie escogida por Dios, somos una especie creada de imagen y semejanza. Y Freud dice, cuando en la venida de Darwin, otro golpe a nuestro narcisismo, las teorías biológicas, las evidencias empíricas que dan cuenta de que es muy plausible, de que hay mucha evidencia de que nosotros seamos más bien un producto evolutivo. Es decir, nosotros seamos más bien un producto de un desarrollo histórico de las especies y que todas las especies tienen un desarrollo histórico que nos ayudan a entender cómo hemos llegado a constituirnos en la especie más adaptada a la realidad de nuestro contexto y que seamos la especie que, bueno, que ha tenido cierto desarrollo, cierta dominación sobre el mundo, sobre las otras especies y cierta capacidad no solamente de dominarlo, sino también de adaptarlo y hasta transformarlo. Y por último, bueno, se pone él mismo en un acto de quizás un poco de soberbia o también con mucha claridad. Bueno, la teoría freudiana va a llegar también va a ser un batacazo a cierto narcisismo humano, porque si el ser humano se creía un ser tan central, tan racional, tan lógico y tan consciente de sí mismo, en algún punto la teoría psicoanalítica va a ayudar también a un descentramiento, va a ayudar a descubrirnos que no somos ni tan racionales, ni tan conscientes de muchos aspectos de nosotros mismos, ni tan libres y muy condicionados entonces en nuestro comportamiento y en nuestra comprensión de las cosas por aspectos que nos exceden absolutamente y que tienen que ver con aspectos biológicos, con aspectos históricos, con aspectos inconscientes de nosotros mismos y en algún punto también se rompería como esta ilusión del ser humano como un ser racional, como un ser muy superior a otras especies y muy distinto de otros seres y muy excepcional. Todos esos avatares serían los que anuncia más o menos Sigmund Freud para pensar cómo el ser humano nos va a costar, pero tenemos que lograr alejarnos de las perspectivas más de los discursos del ser humano como divinidad caída, tomar lo mejor de las tradiciones epistemológicas cientificistas, es decir, las tradiciones que han tratado de dar cuenta a partir de evidencias empíricas que traten de
explicar el porqué del comportamiento humano y las cualidades del ser humano, y a su vez, tomando de esto, entender el porqué también nuestra condición humana. Es decir, porque desde la perspectiva más cientificista, igual tenemos que poder preguntarnos, pero ¿por qué el ser humano necesita construir mitos, necesita creer en seres superiores? ¿Por qué el ser humano construye representaciones de la realidad con fuerzas trascendentes? Es decir, tomando lo mejor de este discurso, también preguntarnos por qué la condición humana es parte de la condición humana, también esas dimensiones de necesidades religiosas y de construcciones de sistemas simbólicos de esa naturaleza. Entonces, tomando todos estos elementos, en esta primera unidad, lo que más nos interesa es poder empezar a definir cada vez con mayor justeza de qué se trata el fenómeno humano. ¿De qué se trata el fenómeno humano? ¿Sí? ¿Cuáles son las características más específicas? Y llegar como a tener un conocimiento lo más profundo que podamos de nosotros mismos. Es decir, ¿qué nos define a nosotros? ¿Qué define específicamente? Cuando digo específicamente, es que ya como especie, ¿qué nos define como especie a nosotros? Nos aleja, nos separa, nos diferencia de otras especies y sobre todo nos define en intentar dar respuesta a la respuesta básica que se hace la psicología como disciplina, es decir, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué sentimos como sentimos? Es decir, todas las facetas, ¿por qué nos narramos y decimos lo que decimos? Es decir, todas las facetas que hacen al comportamiento humano, tratar de comprender en profundidad, es decir, por qué nos comportamos como nos comportamos y nos conducimos como nos conducimos, que esa es la pregunta central que se hace la disciplina, la psicología como disciplina. Bueno, primera entrega de esta clase. Yo voy a cortar porque los videos, si los hago muy largos, después tengo enormes dificultades para subirlos a YouTube. Muy bien, primera entrega.